Bendiciones, amada iglesia. Qué bendición es poder sentir la presencia de Dios. De verdad que solo queremos llorar y ahí nos queremos quedar. Anhelamos que podamos estar todos juntos, porque cuando estamos todos juntos, pues hay mucho poder de Dios y así no se pierde en ningún momento. Estamos con mucho temor de Dios, de todo lo que está por venir, y queremos seguir preparándonos para todo lo que Dios diga, para lo que Él nos mande. Amén. Hoy quiero felicitar a todas las madres, mujeres esforzadas, valientes, guerreras. Dios sabe por qué nos creó así, con esa fortaleza que nos da. Yo bendigo a todas las madres, a todas aquellas mujeres que muchas mujeres han criado solas a sus hijitos. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Le oro al Señor para que todas las mujeres se sientan honradas en este día por sus esposos, por sus hijos. Pero no solamente hoy, nos tenemos que acostumbrar como iglesia a que tenemos que honrarnos día a día los unos a los otros. Las esposas honran a los esposos honran a las esposas, los hijos honran a los padres y los padres honramos a nuestros hijos, porque es importante que la honra vaya hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo, ¿sí? Hacia arriba honramos a Dios por encima de todo, que no haya ningún ídolo que le quite el trono al Señor, que no haya ningún ídolo en nuestro corazón. Honramos a nuestras autoridades. Cuando uno honra la autoridad bajo la cual Dios nos ha posicionado, cerramos las puertas del enemigo. Cerramos las puertas del enemigo y podemos orar con mayor eficacia. Y también cuando honramos a nuestros hermanos, pues hay mayor bendición, hay poder de Dios que se desata. Y cuando honramos a nuestros hijos, entonces el ciclo se cumple, porque nuestros hijos empiezan a honrar a los padres. ¿Qué pasa cuando nosotros deshonramos a nuestros hijos? Pues obviamente ellos deshonran a los padres. Pero entonces es muy importante estar alineados al diseño de Dios. Bueno, hemos tenido un encuentro maravilloso hace poco, pero para mí es que todos los cultos es un encuentro con Dios. Yo no sé si lo viven como yo lo vivo, pero es que es apasionante sentir la presencia de Dios. Es apasionante ver cómo Dios nos habla, cómo su presencia está aquí, cómo su presencia nos libera, nos restaura y restituye todo lo que el enemigo nos ha robado durante años. Y en el encuentro que hemos tenido, Dios avivó nuestro fuego y se siente en los hogares, se siente en las personas, y ese fuego por Dios tiene que mantenerse vivo y activo en nuestro corazón todo el tiempo, que de tal manera que Dios siga obrando en nuestras vidas, que Dios siga impactando nuestro corazón y que pueda haber cambio y transformación en la vida de nuestras familias. Amén. Seguimos orando por toda la iglesia para que esa pasión siga ardiente en nuestro corazón, ¿sí? Y que podamos transmitir a los demás la pasión por las cosas de Dios, porque es importante también que cada uno pongamos de nuestra parte esa búsqueda por la presencia del Espíritu Santo de Dios, y que mantengamos el fuego de Dios avivado en nuestro corazón, porque fácilmente nos podemos apagar, fácilmente nos podemos enfriar, nos podemos dejar que el enemigo nos envuelva. Entonces tenemos que mantener el fuego vivo en nuestro corazón. Amén. Me acompañan a la palabra en el libro de Hebreos capítulo 2. Hoy traigo una palabra muy cortica. Hoy no me voy a extender. Hice todo mi esfuerzo para hacerlo muy cortico, para no extenderme. El libro de Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. El autor de los Hebreos habla de varias exhortaciones a lo largo de su libro, y yo los animo
a que en esta semana se lean todo el libro de Hebreos, pero así seguidito, que lo hagan como un devocional en familia, léetelo. Es muy bueno porque Dios nos habla y que podamos meditar en la palabra de Dios. Entonces, a lo largo del libro de Hebreos hay varias exhortaciones que el autor de los Hebreos nos da. El autor de los Hebreos es desconocido, pero muchos comentaristas y muchos teólogos afirman que ha sido Pablo por la estructura del libro, por la forma como fue escrito, por los comentarios que hace. Entonces, pero bíblicamente dice que es desconocido el autor, por eso le llamo el autor de los Hebreos. Entonces, a lo largo del libro de los Hebreos, el autor nos da varias exhortaciones. Una exhortación es una palabra de ánimo, de aliento, algo que nosotros necesitamos hacer. Y la exhortación que Dios nos trae en este día es no volver atrás. Di conmigo, allí donde estás, allí en tu casa, aquí, yo no vuelvo para atrás. Me acordaba de la canción de Funky. Cuando yo me convertí, ponía Funky al derecho y al revés, para arriba y para abajo. Funky era me emocionaba escuchar la música de Funky, esa canción que dice yo no vuelvo, bueno, no les voy a cantar porque yo bueno, no vuelvo para atrás, así que en todo tiempo mantente en tu mente, en tu corazón, yo no vuelvo para atrás, no vuelvo para atrás ni para coger impulso, decimos en Colombia. Así que hay un peligro de comenzar a apartarnos de aquello en lo cual en algún momento estuvimos firmes, arraigados, seguros y comprometidos. Hay un peligro, porque cuando conocimos al Señor, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando conocí al Señor, pues había gozo, pasión, estábamos todos felices porque habíamos conocido a Cristo y le predicábamos a todo el mundo y no nos importaba si nos decían hasta que nos íbamos a morir. Predicábamos a todo el mundo de que Cristo es real, que Cristo nos salva, que Cristo nos sana, que Cristo nos libera. Pero ¿qué pasa? Que con el pasar del tiempo comenzamos a tener pruebas, comenzamos a tener luchas. Viene el desánimo, viene el cansancio físico, espiritual, vienen problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio. Y tal vez cuando viniste a Cristo, empezaste a clamar por un milagro, empezaste a declarar tu milagro, pero hasta ahora no has recibido tu milagro. Pero yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, que el mismo Dios que abre el mar rojo, el mismo Dios que levanta a los muertos, el mismo Dios que sanaba en aquel tiempo en el Antiguo Testamento a los enfermos, que levantaba a los muertos de la tumba, es el mismo Dios que adoramos en este lugar. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y el mismo Dios no ha cambiado, Él no ha cambiado. Muchas veces somos nosotros que nos enfriamos, que nos desanimamos, que nos dejamos llenar la cabeza de mentiras del enemigo. Él no ha cambiado, Dios sigue siendo fiel, amén. Dios sigue siendo fiel, Él es real, Él sigue cumpliendo los milagros y te animo a que tu fe no tambalee, tu fe tiene que estar firme en aquel que abre los cielos, en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, amén. Así que Dios no ha cambiado, Él sigue siendo fiel, pero Él nos quiere enseñar a batallar, nos enseña a luchar para seguir adelante, nos enseña a no volver atrás, a no desear las cosas del mundo, y eso tiene que estar firme en nuestro corazón, no volver a hacer lo malo, porque de allí Dios nos salvó, de allí Dios nos rescató. Y muchas veces perdemos tiempo escuchando las mentiras del enemigo, escuchando los engaños de Satanás, perdemos tiempo en los problemas en lugar de volcarnos a buscar a Dios y nos desenfocamos. Y el diablo no se te va a presentar como diablo, él no se te va a presentar con cachos y con cola. El diablo se te va a presentar muy sigilosamente, se te va a presentar muchas veces en forma de un amigo, muchas veces en forma de una amiga que viene y te habla mentiras y uno cae en sus trampas, ¿vale? Entonces viene a seducirte con malos consejos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y el enemigo querrá desanimarte para que te alejes de la iglesia, para que te apartes del Señor, o para que estés sobreocupado y que no tengas tiempo de buscar a Dios, porque eso también lo hace el enemigo. A veces decimos, ay, qué bendición, tanto trabajo. Sí, pero si no pones a Dios por encima de tu trabajo, también te pueden envolver y crear un ídolo en el trabajo. Entonces, muchas veces caemos en esas trampas del enemigo y empezamos a pensar mal, empezamos a desanimarnos, a enfriarnos espiritualmente, ya no buscamos a Dios y nos desenfocamos de la visión. Y es ahí donde necesitamos tener el discernimiento espiritual para romper con toda artimaña del enemigo y saber discernir cuando alguien viene a hablarme mal o hablarme con palabras de desánimo, no sé, que te intenta seducir y te intenta alejar de Dios, pues ahí es donde nos tenemos que plantar y decir, no, yo no vuelvo para atrás, no voy a volver a la vieja vida, no voy a volver a las mismas quejas, no voy a volver al mal carácter, no voy a volver al mismo egoísmo del cual Dios ya me sacó, o no sé, a las viejas cosas, amén. Entonces, el autor de los Hebreos dice, por tanto, cuando aparece esta palabra, por tanto, y hay una coma, es que algo muy importante nos ha hablado anteriormente, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante leer el contexto, ¿sí? Entonces, en el capítulo 1, si lo miramos, Dios nos está hablando de la supremacía de Jesucristo. Nos está hablando de la exaltación de Jesús por encima de los ángeles. Nos está hablando de que por muchas maneras Dios en otro tiempo habló a los padres por los profetas. Dios usaba a los profetas para hablar a todo el pueblo. Nos está hablando de que el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia, todo se sostenía por el poder de su palabra. Entonces Él está exaltando a Jesús por encima de los ángeles, por encima de la creación, amén. Y en el versículo 7, acompáñenme por favor, quiero que tengan sus Biblias abiertas. En el versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Los ministros, un ministro es aquel que sirve, y todo aquel que sirve a Dios en algún área, escúchame bien lo que te voy a decir, aquel que sirve a Dios en algún área, ya sea traer el agua, abrir la puerta, servir el café, limpiar los baños, cantar, tocar, adorar, ser profesora, profesor, aquel que sirve a Dios, Dios te llama te dice que eres una llama de fuego, amén. Una llama de fuego. ¿Qué hace una llama? ¿Qué hace una llama de fuego? Avivar, encender. Aquellas llamitas que están a punto de apagarse, Dios te dice, tú eres una llama de fuego. ¿Qué tienes que hacer? Aviva el corazón de las personas que están a tu alrededor. ¿Qué tienes que hacer cuando tú ves una persona que se está desanimando, que se está desviando del propósito de Dios? Aviva esa llama de fuego. Cuando ves personas que están a tu alrededor pasando luchas, problemas, tristezas, desánimo, aviva esa llama en el corazón de estas personas. Una llama que está encendida por el fuego de Dios aviva las pequeñas llamas que están a punto de apagarse. Y como llamas encendidas por el fuego de Dios, no podemos dejar que el fuego del Espíritu Santo se apague en nuestras vidas y en nuestro corazón. Necesitamos cultivar diariamente nuestra relación con Dios. Necesitamos discernir por dónde viene el enemigo y apagar esos planes y esos dardos de fuego al maligno, amén. Necesitamos levantarnos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, como guerreros del ejército de Dios. Desde muy pequeñitos a mis hijos yo les enseñaba, me acuerdo con 3 años, cuando el enemigo los atacaba en sueños, porque el diablo viene, él no dice, como son niños no los voy a molestar. El diablo viene a perturbar la mente, los sueños de los niños, y muchas veces ellos veían.
Entonces yo les enseñaba a mis hijos, echa fuera Satanás de tu mente, de tu casa, de tu habitación, échalo fuera. Y mis hijos muy pequeñitos decían, casi no sabían ni hablar. Y ellos se echaban a Satanás, te vas de mi cuarto, te vas de aquí en el nombre de Jesús. Yo cuando los escuchaba en la madrugada que estaban haciendo guerra espiritual, me levantaba y me ponía a pilar, a ver qué es lo que está pasando aquí. En el nombre de Jesús me ponía a orar por toda la casa. Aquí no va a venir el enemigo a perturbar el sueño y la tranquilidad de mis hijos. Pero así tenemos que estar todos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, guerreros con espadas afiladas, porque Dios desde muy pequeñitos, Dios ya les pone la armadura, ya les da la autoridad, ya les da la fuerza espiritual, pero como padres tenemos que estar bien establecidos en el diseño de Dios, porque muchas veces somos los padres los que abrimos puertas al enemigo. Entonces no nos extraña que nuestros hijos sean tan atacados. Entonces dice, por tanto, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es el ser supremo, exaltado por encima de todo, nos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La palabra diligencia es con más prontitud, con más eficacia. Ser diligente en el Señor es ser más efectivo, más apasionado, que Dios te use donde Él te diga, donde Él te quiera usar, ser más pronto, con más prontitud, con más eficacia, con más pasión, con más cuidado de las cosas de Dios. Atendamos a las cosas que hemos oído. Hemos oído la verdad, hemos escuchado la palabra. Dios sigue derramando sus promesas sobre nuestra iglesia, sobre cada vida, sobre cada matrimonio, sobre nuestros hijos. Vamos a oír la verdad de Dios, no vamos a dejar que el diablo siga metiendo mentiras a nuestra mente. Y aquí nos tenemos que posicionar como hijos de Dios, sacar toda mentira de nuestra mente, sacar toda venda de nuestros ojos, sacar las artimañas del enemigo. Amén. Entonces, cuando ya hemos escuchado la palabra, cuando hemos escuchado sus promesas, necesitamos afirmarnos en esa palabra, en esas promesas de Dios. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces le creemos más a Satanás que a las promesas de Dios. ¿Sí? Y vuelvo y te repito, Satanás no se va a presentar como diablo en persona. Se te va a presentar a través de las personas, diciéndote falsas acusaciones, diciéndote mentiras, queriendo apagar el fuego de Dios en tu corazón. Muchas veces a través de amigos, a través de amistades o a través en tu misma casa, hablando a través de nuestra misma boca. Entonces aquí nos tenemos que posicionar y decir, yo no vuelvo para atrás. Yo no voy a volver atrás, no voy a volver a decir las mismas palabras de maldición, no voy a volver a deshonrar a mi esposo con mentiras que el diablo pone en mi mente, no voy a volver a deshonrar a mis hijos o a mi familia con mentiras que el diablo pone en mi mente y saca por mi boca, ¿sí? ¿Me entienden? El Señor, Él nos está posicionando en un llamado, en una expansión. Es una iglesia apostólica, no somos una iglesia cuadriculada que no, vamos a ir avanzando de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Pero esto no son solo palabras, hay que accionar, tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra forma de actuar, de hablar, todo, amén. Entonces dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En la nueva versión internacional dice, no sea que perdamos el rumbo. ¿Sabes? Cuando uno pierde el rumbo, es que queda perdido. Muchas veces cuando uno va en el coche y no atiende el GPS o el GPS se te manda para otro lado, te dice, uy, ya me perdí. Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Devolverse? El GPS te dice recalculando. Y devolverse y encontrar el camino. Pues muchas veces nos desviamos porque dejamos apagar el fuego de Dios en nuestras vidas. Nos desviamos porque nos salimos de lo profético y nos alineamos otra vez a lo religioso.
Y no podemos permitir eso, no lo podemos permitir. Tenemos que otra vez recalculando con el Espíritu Santo, amén. Entonces, el autor de los Hebreos está destacando la inmadurez, la pereza espiritual, no dejarnos arrastrar por las opiniones populares, no dejarnos arrastrar por los chismes, amén. En cambio, tenemos que aferrarnos a Cristo, que es quien cambia nuestra vida. Aferrarnos al Señor y decir: Señor, yo de aquí no me muevo. Agarrarse de la mano del Señor y decir: Señor, yo de aquí no me muevo hasta que me bendigas, como lo decía Jacob, no me iré hasta que no me bendigas, amén. Y la palabra deslizar es apartarse de una manera muy sutil, suavemente, porque un cristiano no se aparta del Señor de la noche a la mañana. Un cristiano se va yendo, se va dejando llevar por los amigos, se va dejando llevar por la multitud de ocupaciones, por los razonamientos, por muchas mentiras que viene el enemigo a traerte a la mente. Y cuando te das cuenta, hace tiempo no viene a la iglesia, hace tiempo no se congrega, no escucha la palabra, no ora. ¿Y qué pasa? Ya está en el mundo. Otra vez se ha desviado, se ha deslizado. Entonces nos está diciendo: iglesia, oiga, mire, vea. Ustedes están firmes y están bien sujetos, pero no pierdas la comunión, no pierdas la pasión por las cosas de Dios. Que cada encuentro que tenemos con Dios, y no necesitamos tener un encuentro con Dios apartándonos, también lo tenemos aquí, amén. Hoy estamos teniendo un encuentro con Dios. Esto es un encuentro con Dios. Cuando tú sientes la presencia de Dios en tu corazón, que te habla, que te sacude, que te quita las vendas y las mentiras del enemigo y otra vez te alinea al diseño de Dios. Eso es un encuentro con Dios. Y lo podemos tener en nuestra casa, si lo buscamos. Pero si no lo buscamos, obviamente nos podemos deslizar fácilmente. Entonces nos está diciendo: iglesia, oiga, ustedes están firmes, ustedes están sujetos, pero no pierdas esa comunión con Dios, no pierdas la oración, no pierdas esa pasión por interceder, no te desenfoques de la visión, activa tu fe. Activa lo profético en tu vida, activa lo sobrenatural en tu vida. Si tú tienes que orar más por tu esposo y por tus hijos, vuelve a orar más, con más fuerza, con más pasión. No te canses de orar, no te canses de creer al Señor. Dobla tus rodillas y créele al Señor. La fe viene por el oír la palabra de Dios, porque primero oímos y luego confesamos, ¿sí? Si tú oyes la palabra de Dios, promesa de Dios sobre tu vida, entonces tú lo oyes si tus oídos están alineados al cielo. Porque es que muchas veces oímos más aquí en la tierra y a las mentiras del diablo que a Dios. Entonces, si nuestro oído está alineado al cielo, entonces oímos: ¿qué dice Dios de mi hogar? ¿Qué está hablando Dios de mis hijos? ¿Qué tienen que estudiar mis hijos? ¿Qué tienen que hacer mis hijos? ¿Cuál es su ministerio? ¿Qué tengo que hacer como mujer? ¿Qué tiene que hacer el varón? ¿Qué es lo que Dios está hablando en nuestro hogar? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, primero oímos y luego confesamos. Si Dios te ha dicho lo que tienes que hacer, agárrate de esa promesa. Prepárate, capacítate, porque esa promesa va en cumplimiento. Y yo siento en mi espíritu, ya llevamos días, meses, donde el Señor nos está acelerando. Creo que ya vamos en cuarta. Nos falta un permiso y metemos quinta, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos en un aceleramiento divino. Vamos caminando en ese cumplimiento de la palabra. Amén. Muchos problemas espirituales vienen por la falta de oír a Dios, pero uno no va a oír si no le busca, si no ora, si no se congrega, si no se empodera de la palabra, si no haces tu devocional. Haz tu devocional, los animo, de verdad que en nuestra casa el devocional en familia
es prioritario, o sea, todos los días tiene que haber esa oración, esa lectura de la palabra, esa búsqueda del Señor, porque eso nos guarda, es como una cobertura que Dios trae sobre la familia, de guardarnos en la palabra. Recuerden que la palabra es Cristo vivo, amén, es Cristo vivo, que cuando tú abres la palabra de Dios y empiezas a leer, Dios mismo está ahí en tu casa, está bendiciendo a tu familia, amén. Por tanto, necesitamos ser diligentes en atender lo que Dios nos está hablando. La palabra de Dios es eterna. Todo pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Hay un cumplimiento, amén. Y a veces le prestamos más atención a las pruebas, a los ataques, a las mentiras del enemigo. Y el enemigo nos está dando fuerte, pero en el nombre de Jesús hay poder en la palabra de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús, y Dios nos ha dado armas espirituales para luchar, nos ha dado armas para vencer. Entonces necesitamos posicionarnos y alinearnos al diseño de Dios y no permitir por nada del mundo que el fuego de Dios se apague en nuestra vida, porque cuando uno deja apagar el fuego de Dios, hermano, uno frío no sirve para nada. Uno tibio, ¿qué dice la palabra? Dios lo vomita de su boca. Y yo, cuando me convertí, yo dije, Señor, bueno, cuando leí ese versículo, dije, Señor, yo no quiero que me vomites de tu boca. Yo quiero estar apasionada por ti, Señor. Y si en algún momento me estoy enfriando, Dios mío, sacúdeme fuerte. Y es una palabra que lo sigo orando. No quiero, no permito, me pongo nerviosa viendo a las personas tibias. Me pongo muy nerviosa porque la frialdad y la tibieza espiritual es un veneno para el creyente. Entonces tenemos que estar apasionados por Dios. Y cuando una llama encendida, recuerda que una llama encendida enciende las otras que están a tu alrededor a punto de apagarse. Entonces tú necesitas ser una llama encendida. Di conmigo, soy una llama encendida. Y necesitamos alinearnos al diseño de Dios y mantenernos activos, amén. Vamos a tomar la Santa Cena y antes vamos a orar. Allí donde tú estás en tu casa, prepara tu vino, tu pan. Vamos a compartir la Santa Cena. Invito al grupo de alabanza que nos pueda acompañar aquí. Y mientras nos preparamos, vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos ayude a hacer esas llamas encendidas, nos ayude a mantenernos activos, posicionados en el Señor. Amén. Padre Santo, te necesitamos, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado llamas de fuego, que podemos avivar el corazón de muchos que están a punto de apagarse, Señor. Gracias porque tú, oh Dios, tienes tanta misericordia con nosotros y nos llenas, avivas el fuego en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das. Gracias por ayudarnos, Señor, a estar encendidos, apasionados por tu Espíritu y por tu presencia. Dios mío, hoy en el nombre de Jesús, cortamos toda artimaña del enemigo que ha venido en contra de la iglesia. Cortamos y anulamos todo poder de las tinieblas que se haya levantado en contra de la congregación. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú, Señor, envías tus ángeles guerreros con espadas, lanzas y jabalinas. En el nombre de Jesús, envía tus ángeles guerreros que estén librando batallas por nosotros, que nos estén guardando. En el nombre de Jesús, guarda a los niños, guarda a los jóvenes, a los adolescentes, preadolescentes, guarda a los matrimonios, Señor.
Prepáranos, santifícanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes y a estar alineados a tu diseño divino. Padre, no permita, Señor, que se nos apague el fuego, la pasión por las cosas tuyas, sino que podamos seguir siendo esas llamas encendidas que aviva el fuego en el corazón de cada persona, aún los que aún no te conocen, aún en aquellos que necesitan conocer tu palabra, Señor, conocer tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser esas llamas encendidas que avive el corazón de cada creyente. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.